Francisco, bienvenido a esta casa editorial, qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué tal? Qué gusto conocer y estar aquí con ustedes y con su auditoría. Para los que no te conocen todavía, Francisco Nazar es un empresario chiapaneco que se dedica en estos momentos a... Bueno, tengo varios giros, estoy de origen, soy consultor de empresas, Okay. Tenemos una empresa de fumigación y quizá el emprendimiento que más me ha llenado de satisfacción recientemente es el tema de la cafeticultura, ¿no? Hace 5 o 7 años comenzamos con la producción de café, desde la plantación, la parte del beneficio, el tostado, hasta la comercialización. 4 tierras se llama. 4 tierras. Para los que no conocen el proceso del café, ¿qué significa hacer café? Porque es un proceso bastante extenso. Así es, mira, el café es, híjolas, es tan especial y tantas cosas que podemos experimentar, como el vino, ¿no? El café es un fruto de una planta que es un cafetal, es un arbusto, y el fruto que se le conocen como cerezas, ¿sí? Que son casi como unas cerezas rojas, tonalidades según la variedad del café, y estas variedades tienen por dentro lo que son los granos de café, ¿no? Los granos para pasar de la cereza al grano en oro, que es el que vemos como amarillito, como cremita, pasa por un proceso de lavado, donde se le quita esta parte de la fruta, queda la pura semilla, se seca, ¿sí? Y te queda después ya un café listo para tostar, ¿no? Okay. El tostado ya le empieza a dar los toques, ¿no? Los aromas, la acidez, el cuerpo. El tostado tiene mucho que ver en un proceso de café. Okay. Puedes echar a perder buenos cafés o puedes acentuar ciertas o atenuar ciertos defectos que te da un café, ¿no? Pues el café es una bebida universal. Sí. No es algo que sea de los chiapanecos, no, esto viene de la parte del norte de África. Sin embargo, los chiapanecos competimos a nivel internacional con los mejores cafés del mundo. Y tenemos zonas como la Sierra que ha ganado tazas de excelencia en concursos internacionales, ¿no? Y esto es porque todavía muchas fincas conservamos variedades que han sido estas características de la calidad, pero también por el suelo. Chiapas tiene un suelo privilegiado y las condiciones de clima, ¿no? La salinidad del mar, sí, la humedad de la sierra y los suelos bien cuidados, porque el café nuestro es de sombra, y cuando tú cuidas el suelo... Eso te iba a preguntar, porque me decían que hay café de sombra, hay café que es diferente, que es abierto. Así es. Normalmente cuando tú ves una imagen de un cafetal en Brasil, por ejemplo, pues ves como si fuera maíz. Unas explanadas increíbles, ¿sí? Explanadas, cielo abierto, muchas veces es una variedad robusta, es un café robusto que es no precisamente de las calidades mejores, pero bueno, ellos le apuestan al volumen. Claro. En Chiapas todavía hay quienes conservamos estos métodos amigables con el ambiente de hacer café de sombra. Cuando haces un café de sombra, pues respetas una cobertura vegetal, árboles, y eso hace que los suelos pues no se deforesten, no queden infértiles. Al contrario, esta combinación de la vegetación, de la vida, de la fauna, pues hace que sean suelos muy ricos, y esto pues va a la taza de tu café que te estás tomando, ¿no? Muchísimas gracias por toda esta explicación y toda esta introducción al café. Sin lugar a dudas, el café en Chiapas va creciendo, no solamente en calidad, sino también en cantidad, porque ya están apostando también a la cantidad de producción. Francisco, ¿ese es tu hobby, es tu emprendimiento, es lo que te dedicas como empresario? Pero además creo que la mayoría de la gente te conoce porque eres delegado voluntario de la Cruz Roja. Cuéntanos un poquito. Así es, y agradezco que esta haya sido la introducción, preguntarme a qué me dedico, de qué vivo, porque la gente, como me ve que traigo la camiseta bien puesta de la Cruz Roja, de pronto se olvida cuál es mi actividad económica, ¿no? Que uno tiene diferentes actividades y que realiza diferentes actividades, aunque esté casi todo el día en un lugar. Sí, y la Cruz Roja es un voluntariado. Los delegados, no solo acá en Chiapas, sino en todo el país, tenemos un cargo honorario, es decir, es voluntario. Somos un voluntario que no percibimos remuneración económica, y por eso siempre es importante, no es bueno mezclar la parte esta social con lo económico, pero bueno,
me sirve esta introducción para decir que nosotros no percibimos un dinero de la Cruz Roja, estamos para gestionar recursos para la Cruz Roja, sí dirigimos, tomamos decisiones del día a día, de todos los servicios que prestamos, los gratuitos y los de cuota de recuperación, y lo hacemos con un consejo. Yo tengo un consejo estatal en donde hay gente, la mayoría de empresarios, Claro. pues de la calidad de don Eno Araujo, por ejemplo, doña Maluya Coutinho, doña Norma Díaz Caballero, hay gente también que son del gremio, ¿no? Como Isaí Mandujano, hay médicos especialistas, en fin, es un grupo heterogéneo que todos dedicamos horas de voluntariado para dirigir las riendas de lo que es pues, la Cruz Roja, que en el mundo es el movimiento humanitario más importante por los años, por la presencia en casi todos los países y el rol protagonista que cubre en momentos como ahorita Turquía y Siria. La presencia de la Cruz Roja fue importantísimo, la media luna, como se le llama en los países de Oriente, pero también en momentos de guerra, ¿no? En Ucrania está la Cruz Roja, en Afganistán está la Cruz Roja, estuvo en el zapatismo de Chiapas, que es un capítulo que nos ha marcado los chiapanecos, quienes establecieron el cinturón de paz fueron la Cruz Roja, ¿no? Entonces, es un movimiento muy importante y donde en Chiapas más del 70-80% de los que estamos y portamos el emblema lo hacemos de forma voluntaria. Es muy importante que la gente entienda esto porque muchas veces uno o le dicen o me dijo o le comentó la vecina y es importante entender estos esquemas sociales porque además en cualquier caso de emergencia lo primero que uno piensa es en la Cruz Roja, no piensa en el Instituto del Seguro Social, no piensa en una clínica privada, piensa en la Cruz Roja. Entonces también esa parte creo que nos hace falta como involucrarnos más como sociedad para aportarle un granito más de arena a la Cruz Roja porque necesitamos robustecer esta estructura. Porque, dime si me equivoco, sé que el sur de México es uno de los más débiles en cantidad de gente que tiene como voluntariado la Cruz Roja. Sí, fíjate que curiosamente, y acabamos de tener, fuimos sede de la Reunión Nacional de Delegados, 25 delegados de todo el país, el presidente nacional, vicepresidentes nacionales estuvieron con nosotros y en Chiapas tenemos una condición que nos hace diferentes. Somos una de las delegaciones con más voluntariado, sobre todo jóvenes, pero somos una de las delegaciones en donde lo que recibimos de donativos económicos, híjolas, estamos creo que en los últimos 5 lugares, pero estamos en los primeros 5 lugares de trabajo comunitario, de jóvenes voluntarios, y eso también es un ejemplo de que no todo es dinero. Exactamente. Necesitamos a la sociedad organizada, dispuesta a dar algo sin retribución, y para mí esa es la esperanza de Chiapas, ¿no? Que no todo se resuelve con dinero. Sin lugar a dudas. De hecho, fuera de cámara me comentabas que están iniciando un proyecto o ya iniciaron un proyecto con el municipio. Me encantaría que me lo cuentes porque creo que es una acción que justamente todos debemos contagiarnos un poquito de esta idea de ser como más sociedad con nosotros mismos y con nuestro entorno. Somos parte de la capital. Así es un ejercicio de corresponsabilidad. Y lo hacemos en el tema de la atención de la emergencia. Tuxtla tiene un déficit como ciudad, no solo como Cruz Roja, tiene un déficit de ambulancias. Es decir, tú hablas al 911 y hay una alta probabilidad de que la respuesta sea muévelo por tus propios medios porque las ambulancias que hay están ocupadas. Esto es algo que nos puso obviamente a pensar con el alcalde, con Carlos Morales, a quien le agradezco la confianza y que nos ha ayudado muchísimo. Y dijimos, bueno, si las ambulancias son deficientes y comprar ambulancias es muy costoso, ¿cuál puede ser la solución? Y la solución es en la sociedad. El 85% de las veces, de las llamadas al 911 pidiendo una ambulancia, resulta que realmente no necesitó trasladar la unidad al paciente. Y una ambulancia lo que hace es trasladar. ¿Qué sí necesitó? Alguien que supiera qué hacer en la emergencia. Un paramédico te resuelve el 85% de las ocasiones de emergencia. En el 15% sí se requiere llevar a un hospital y que resuelva. Pero también hicimos un piloto en Tuxtla con juventinos que no son médicos ni paramédicos, que saben primeros auxilios. Y la sorpresa con el 911 y el ayuntamiento fue que el 60% de las veces
resolvió favorablemente un joven con conocimiento en primeros auxilios. Entonces, pues ahí está la respuesta de aliviar sufrimiento, de dar respuesta rápida, de evitar que una afectación como una convulsión termine una muerte porque hubo una broncoaspiración, por ejemplo. Está en que sepamos más personas primeros auxilios. Si en este momento, donde estamos tú, Noé y yo, en esta entrevista, alguien cae, se desvanece, tenemos de dos: ponernos como locos y pedir auxilios y esperar a la que la ambulancia llegue y el Jesús en la boca, o uno de los dos le dice, habla al 911, pero yo hago algo para evitar que su situación empeore. Una convulsión puede ser, le retiro los objetos que puedan hacerse daño, veo que no haya riesgo de que ese bronco aspire y mantengo la calma y lo acomodo en una situación en la que esté seguro. Si es una convulsión, seguramente va a pasar el episodio y incluso hasta le puedo decir al que pidió el 911, ¿sabes qué? Cancela el servicio, ya se recuperó, vamos a un lugar donde el médico más próximo, porque seguramente es un tema de un medicamento que tiene que tomar. Y como eso puede ser una fractura, con eso puede ser inclusive algún paro cardíaco que pues sí, es muy difícil sacarlo, pero bueno, el RCP puede dar la mínima posibilidad de por lo menos de resucitar. Sí. O hay algo que a veces no pensamos mucho, muchos hemos dicho que somos donadores de órganos. Pues sí sabías que si te falleces y ocurre un tiempo y tus órganos pierden la oxigenación, ya no, ni siquiera eso vamos a poder hacer. De hecho, hay una alta, diríamos, estadística de justamente esa situación de gente que dona órganos, que los órganos no sirven exactamente para lo que ellos determinaron, lo que uno determinó, porque justamente pasaron ese proceso. Así es. Y el RCP, que no es más que el estímulo mecánico asistido de alguien que sustituye el trabajo de autobombeo del corazón, es decir, lo hacemos de manera mecánica asistida, lo que hace es que ese bombeo hace que el torrente de circulación siga y mantenga los órganos. Puedes tener ya una muerte cerebral, puedes tener ya una poca posibilidad de supervivencia o nula, pero bueno, estás dando una posibilidad a que tus órganos permanezcan, y si eres donador, bueno, vas a poder dar vida después de la muerte. En fin, muchas cosas que desconocemos, que no son de ciencia, que no son de maestrías o posgrados, que no son de horas infinitas de educación. Que son de que tendría que haber uno en cada casa. Uno en cada casa. La misión, para que logremos exactamente ser preventivos. Ya lo agarramos de misión como Cruz Roja en Chiapas. Uno en cada hogar chiapaneco que sepa primeros auxilios. Tú no sabes cuándo ese conocimiento te va a ayudar con tu propio hijo, tu propio padre, madre. Hay muchos casos de gente que después del curso de primeros auxilios, su primera prueba fue con su hijo. Claro. Y dices, bueno, no creo que exista una capacitación que valga más la pena que la de que valga una vida, ¿no? A las empresas y a las familias, ¿cómo hacen para hacer un curso de primeros auxilios? Ok, hay varios niveles, por supuesto, de profundidad y especialización, ¿no? Sería irresponsable decir que con un curso de 1 hora ya puedes salvar la vida, ¿no? Incluso hay veces que nos atamos cuando se tratan de personas queridas. Y es un proceso y es práctica también, porque también es medir la fuerza. Hay varios detallecitos, pero lo importante es tener, diríamos, la teoría básica. A veces con que solo sepas bien pedir el auxilio ya haces mucho. Bueno, tenemos un programa con el ayuntamiento de que si tú juntas 5 vecinos en tu cuadra, en tu fraccionamiento, tu privada, nos hablas, y puede hacerlo a través de las redes, Cruz Roja Mexicana, Delegación Chiapas, y nos dicen, Cruz Roja, tengo ya 5 vecinos, tengo el espacio en donde pueden venir a dar curso, que es un espacio seguro, techado, y nosotros vamos de forma gratuita a darles una charla que dura entre 2 y 3 horas, dependiendo de la participación de la gente, y ahí les vamos a explicar lo elemental. Lo elemental, es una inducción. Claro. Si hay algún curioso, algún interesado, alguien que dijo, quiero aprender más, entonces está el curso de certificación de primer respondiente. Ese dura 8 horas y cuesta solo 800 pesos. Digo solo, porque yo sé que para algunas familias puede ser caro, pero si yo fuera un vecino
y alguien levanta la mano, yo le coopero. Claro. Porque le puede salvar la vida a mi hijo, ¿no? Y entre todos esto se vuelve más fácil. Y está el otro nivel máximo de aprendizaje de los primeros auxilios, que es el técnico en urgencias médicas. Este que resuelve hasta un 85% de las emergencias. Este sí es un programa que dura un año, los fines de semana, es una carrera técnica, necesitas la prepa para poder cursar, pero aún así sigue siendo para mí algo no tan fuera del acceso de las empresas, de las escuelas, que vemos muchos casos que luego nos llama la atención, porque no es más de pagar 1,200 pesos al mes durante 10, 12 meses. Para hacer una carrera técnica y una certificación. Yo ya lo hice con mi hermano es paramédico, ya brinda guardias, incluso voluntarios a la Cruz Roja, pero además cuando mis hijos están en mi casa con mi hermano, yo tengo la tranquilidad de que hay alguien que no solo sabe primeros auxilios, sino que es un paramédico. El técnico en urgencias médicas, el nombre coloquial que se le conoce es paramédico. Vamos a poner toda la información y todos los datos para que la gente, los lectores y los que nos están viendo en redes sociales tomen, diríamos, nota de este punto que creo que es sumamente importante. Y el otro tema que es sumamente importante es la cantidad de accidentes que tenemos en el estado. Creo que estamos como punteando ahí entre los primeros estados con más accidentes por cápita a nivel nacional. Sí, ayer justo teníamos una reunión con el Comité Estatal de Prevención de Accidentes y nos compartían una gráfica de tendencia que, si bien a nivel nacional la tasa de mortalidad, que es la gráfica de arriba, es más alto, pero viene hacia abajo. Y la de abajo, que es la de Chiapas, es más bajo y viene hacia arriba. Pero viene hacia arriba. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que en Chiapas los accidentes viales son cada vez más mortales. Y hay factores muy visibles que es lo que tenemos que hacer como sociedad. No es un tema de gobierno, es un tema de sociedad. Primero, es muy importante, digo, yo siempre hago mucho hincapié en esa parte, lo importante que tenemos que hacer como sociedad, porque cada quien tiene su responsabilidad, el gobierno tendrá su responsabilidad municipal, el estatal y demás, pero como sociedad tenemos mucha responsabilidad en el día a día. Sí, a ver, en el tema de salvar una vida, no le puedes conferir esa responsabilidad al gobierno. Es tu vida, es la vida de los que amas, es tu responsabilidad por encima de cualquiera. Por eso yo siempre también hago hincapié de que el gobierno que haga su parte, pero esto no tiene nada que ver gobierno. ¿Cuáles son los factores? Primero, la alta velocidad. Curiosamente, entre más vías bonitas, amplias, la gente asume que son vías de mayor velocidad, que son vías rápidas. La de San Cristóbal, los libramientos, se convierten para gente en autopistas de alta velocidad. La alta velocidad es lo que condena a que un accidente sea lesión menor o fatal. Lo otro es que al volante están personas que no tomaron ni un curso. Es como si alguien te diera una pistola y no te enseñan y aprendes tú solito y de repente pegas un balazo porque no sabes cómo poner seguro, ¿no? Bueno, un coche puede ser una pistola porque te puede matar. Sí, de hecho sí. Gente que no sabe de mecánica, que anda su coche con frenos, híjole, los discos ya tronados, que no sabe maniobrar, muchos chavos al volante. De hecho, muchos de los que son víctimas de estos accidentes son jóvenes, ¿no? Que no tienen ni conocen el reglamento, que de menos que lo respeten, ¿no? En fin, es un tema de educación y también es un tema de aspectos culturales. El alcohol, manejar, conducir con la influencia del alcohol o alguna droga es brutal. Y hay un elemento que ha entrado en juego, ¿no? Que es el celular. Que es en la estadística, junto con el alcohol, el celular es como de los que más va en orden creciente. Ya está en el top 4, ¿no? Fue de top 20, el top 4, junto con el alcohol, con el exceso de velocidad, porque no lo vemos, porque ya son actos inconscientes. Pero contestar un mensaje o escribir un mensaje yendo a una velocidad es equivalente a dejar de ver tu horizonte. Sí. Pierdes toda capacidad de respuesta. Es casi como si cerramos los ojos por 5 segundos. Si se atravesó un niño, ya no lo viste. O sea, te lo llevas. Frenas después del impacto. Esto es un tema muy grave
que basta ver en un semáforo, parados todos, quienes están con un celular en la mano. Deberían tener ya los coches un compartimento donde pon tu celular. Le vas a no, lo tenemos acá, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que están en nuestra responsabilidad hacerlo, insisto, para disminuir esto que al final de cuentas es sufrimiento humano. Pues, Sí. aunque sobrevivas a un accidente, si una lesión, una discapacidad, o tú lesionaste a alguien, son cosas que te las llevas toda la vida. Sí, sin lugar a dudas. Y es un tema a tener en cuenta y de tomar mucha conciencia, y creo que ahí sí, tanto como medios de comunicación, como Cruz Roja, como que todo lo que haya de ver y de poder mostrarle a la sociedad. Y también poner un poquito más, diríamos, de énfasis en el castigo de estas acciones. Porque también eso determina muchísimo qué es lo que se hace y lo que no se hace. Yo muchas veces cuento que en diferentes lugares la gente se dirige de formas diferentes de acuerdo a... Me tocó estar en Monterrey y que alguien me dijera, no, porque aquí la multa es de tanto. Ah, pero ¿cómo? Allá sí, pero acá no. Interesante. Sí, la antialcohólica de Monterrey es de chavos, todos eran miedo, ¿no? Llegas a otros estados y dices, no, aquí lo arreglo con 200. Sí, ahí donde entra el Estado, ahí sí entran las autoridades, en la aplicación del Estado de Derecho, ¿no? La impunidad hace que las cosas no se corrijan. Sin lugar a dudas. ¿Qué nos queda para el presente y el futuro de la Cruz Roja? Bueno, nuestro presente es, la verdad es que se escucha feo, pero ser pobres no es el pretexto para estar, válgase la expresión, jodidos o fregados, no. Ser pobres es una condición para Chiapas incluso histórica, ¿no? Que aunque veamos un camino positivo, nos queda mucho. Pobre significa tener recursos limitados, económicos, pero tenemos muchos otros recursos que ahí es donde digo, no nos hace estar fregados, porque claro, tenemos la inteligencia, tenemos gente, tenemos voluntarios, tenemos riquezas naturales. Entonces, punto número 1, nosotros en Cruz Roja nos propusimos que el dinero no iba a ser la condición. La condición, correcto. La condición de crecimiento de la Cruz Roja en Chiapas no fue el dinero. Si lo hubiera sido, yo ya no estaría acá. Ya habría tirado la toalla. Claro. La condición fue voluntariado. Que haya gente con deseo de participar por una causa. Para que la gente confíe en tu causa, tú tienes que ser transparente, tienen que ver que su tiempo y su hora no va para engordarle el caldo a alguien o a algo, sino va para la causa. Y eso hemos sido muy cuidadosos, y ahí ustedes como medios nos han ayudado mucho, porque comunicar, difundir es parte de transparentar. Exactamente. Y después tenemos que irnos a hacer a la innovación, ¿no? Los que menos tenemos que ser más innovadores para vivir bien, ¿no? Y en Cruz Roja, el tema de los bici, primeros auxilios, el tema de apostarle a la corresponsabilidad, a ir a las casas de los chiapanecos, a enseñarle primeros auxilios, es la respuesta para que nos tengan que usar menos. Claro. Y si nos tienen que usar menos, gastamos menos, ¿sí? Negamos menos servicios porque no estamos con todas las unidades, y les aliviamos un sufrimiento. Es decir, es nuestra respuesta a ganar ante lo limitado de nuestros recursos. Quizá esto no se nos hubiera ocurrido si tuviéramos 100 ambulancias, porque pides, mando. No, ojalá lleguen las 100 ambulancias, porque siempre se van a necesitar de una u otra manera. Pero de todas maneras, el punto final es justamente eso, ¿no? Pues primero empezar a construir sociedad, que es lo que están haciendo, sí. Y desde construir sociedad también a la parte, porque digo, hay un tema que tocaste justamente ahí, mucho voluntariado joven y demás que está en la Cruz Roja, pero como buena pirámide está la parte de abajo que está impulsando, diríamos, todo este movimiento, y falta también el compromiso de empresarios, de empresas, de asociaciones y demás que aporten a esta Cruz Roja para que justamente sea robusta como pareja. No sé si se entiende la idea, porque es importantísimo todo. Esto tienes que jalar parejo. Exactamente, ¿no? Ya está la base. Tienes que jalar parejo. Y bueno, si no la apostamos a los jóvenes, el futuro está condenado. Por eso nosotros nos fuimos primero los jóvenes tienen que ver
a la Cruz Roja como una institución atractiva para que sus fines de semana la pasen ahí y no en las cantinas o en otros lugares o en el internet o en la tele. Lo estamos haciendo. Hay más jóvenes interesados y forman parte del voluntariado. Acabamos de ganar el 3er lugar a nivel nacional. Entre todas las Cruz Rojas que hay estados muy de mucho capital en los trabajos de los juventinos, en número de beneficiados, en número de actividades voluntarias, y eso a nosotros dijimos, hay futuro. Claro. Pero lo otro es el presente, o sea, hay necesidades que hoy nos ganan, ¿no? Y te quiero comentar y les quiero compartir cuando se logre que iniciamos, y otra vez con el ayuntamiento, porque esto es sociedad-gobierno, para comprar una ambulancia nueva, juntos. No que lo done gobierno, aunque el gobierno del estado va a donar una, lo cual también le agradecemos mucho. Ya van a ser 2 entonces. Van a ser 2. Y es exactamente. Y esta de Tuxtla, el presidente nos dijo y su cabildo, nosotros les ponemos el primer empujón, la primera aportación, 350,000 pesos. La ambulancia vale 1,400,000. El proveedor dijo, yo le pongo 200, ya falta menos. Los consejeros, nosotros le pusimos un poquito más de 200,000 pesos. Tocamos puertas de empresarios reconocidos, pequeños, grandes, de organizaciones, de cámaras, y estamos ya más o menos a 150, 200,000 pesos de lograr la meta. Felicidades. De diciembre a ahorita. Cuando lo logremos, los vamos a invitar a ustedes, a los donadores, a hacer el servicio de arranque simbólico y también a decirles que así se resuelven las cosas. Gobierno, empresa, sociedad, no podemos pasar el balón exactamente al otro. Exactamente. ¿No? Sí, es decir, una de las cosas que creo que ha caracterizado a la Cruz Roja, que a través del tiempo ha ido cada vez como fortaleciéndose más, diríamos, a nivel social, pero todavía falta ese... Falta, y ahí es donde a nosotros les pedimos a ustedes, ¿no? Ahí es donde queremos cerrar más las filas con ustedes, porque hay gente que piensa que somos una institución de gobierno. Que es importante, por eso te decía al principio, es importante que la gente entienda todo el esquema, es importante no que son somos todos voluntarios. No somos gobierno. La mayoría de la gente se dedica a otra función y hace el voluntariado como tal. Sí. Es decir, para los que por ahí en Estados Unidos se dan mucho los voluntariados de que hacen de comer y demás, que son toda gente que va y hace de comer, pero justamente por las ganas de ayudar, una corresponsabilidad y hacer algo para la sociedad, exactamente. Así es, no somos una institución gubernamental, no tenemos un presupuesto público que nos asegure sueldos, somos una institución de asistencia privada, esa es la razón social, o sea, somos una empresa privada social, por así decirlo. La Cruz Roja Internacional no nos da recursos para sostenernos, no. Nos apoya con programas como la atención a migrantes o cuando son desastres. Cada Cruz Roja, y somos 18 en el estado, y yo represento el estatal también, se rasca como puede. Lo que la sociedad le ayuda y su gobierno local le ayuda es para lo que le alcanza. Así que la próxima vez que juzguen y que ve una persona con un botecito, justamente, o que juzguen por qué no vino, por qué no viene, por qué vino con su uniforme roto, por qué piensen que nadie nos da recursos para. A veces hay voluntarios que ellos, bueno, no solo los voluntarios compran su uniforme, compran sus kits, sus maletines de primeros auxilios. Así es la Cruz Roja, es casi un voluntario, digo casi porque sí hay unos que son remunerados, porque lo necesitas por dar continuidad, por ciertos horarios que cuesta tener voluntarios, pero vayan a la Cruz Roja los sábados, en la Quinta Norte, aquí en la capital, y les devuelve la fe en la humanidad. Ven a papás, niños, a veteranos, a juventinos, a estudiantes, a paramédicos, en guardia, porque los sábados es un día que muchos pueden, y lo están haciendo de forma gratuita. Entonces, pensemos cuando veamos a alguien de la Cruz Roja que en vez de estar haciendo algo que no es para sí mismo, lo está haciendo por su sociedad, en vez de estar con su familia, en vez de estar en el antro, en el botanero, haciendo negocios, y le demos un poquito más de reconocimiento. Pero no juzgo a los que opinan mal,
quizás porque no tienen la información. La información o el conocimiento, exactamente. Sé que tienes una agenda apretada, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Algo que te hubiese gustado comentar que no se platicó, porque la verdad que creo que fue muy práctico, muy conciso. Y también abrimos la puerta de esta casa editorial para hacer una mancuerna en conjunto de comunicación y poder llegar a más sociedad y poder involucrar a más sociedad en estos proyectos que creo que hacen la diferencia. Mira, de entrada me gustaría agradecer e involucrar al 7 de Chiapas de que en este rol de salvar una vida, la comunicación puede salvar una vida. ¿Cómo? Con cápsulas de primeros auxilios, invitando a gente que explique algo. Tenemos identificado cuáles son las lesiones más frecuentes, si hacemos algo por ellas, hacemos algo por nuestra sociedad. Y además, con respecto a tu público, decirles que la Cruz Roja evoluciona como tenemos que evolucionar todos, ¿no? Hoy estamos más cercanos a donde surge la emergencia. Hoy queremos prevenir la emergencia en vez de tener que atenderla, ¿no? Y que aunque cada vez se suman más personas, pues todavía no es suficiente, ¿no? Para todo lo que quisiéramos hacer, seguimos muy limitados, pero bueno, estamos inventando cosas, formas. Y de todas maneras dejaremos los teléfonos y la forma de contactarse para aquellos que quieran donar, para los que quieran aportar, para los que quieran generar, que muchas veces, como dices, no solamente es la parte económica, puede ser alguien que diga tengo indumentaria y puedo hacer chalecos o puedo hacer playeras y les puedo dar para... Tengo mi domingo en la mañana libre, ¿cómo ayudo? Exactamente. O la invitación que con esto quiero cerrar. Tengo a 5 vecinos, quiero aprender primeros auxilios. Con solo que nos pidan eso, nos están ayudando. Porque seguramente, si alguien tiene un accidente y ustedes saben primeros auxilios, van a poder evitar que movamos a atender algo que ustedes pueden hacer y dejemos de atender algo que a lo mejor ustedes no pueden hacer, como un accidente múltiple, como un infarto. O sea, hay cosas que sí se necesita que llegue un paramédico y una ambulancia. La semana entrante están los primeros 5 de acá del barrio. Excelente. Eso seguro. Aquí en Bienestar Social es acá, Bienestar ¿verdad? Social, sí. Excelente. Muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo. Un gusto y las puertas de esta casa editorial abiertas. Muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Un gusto.